Bueno, para comenzar, en el capítulo anterior había una creencia de que las naciones y dentro de las ciudades había un control, este, pues, bueno, un control sobre su fortuna, es decir, controlar de manera que todo fuera equitativo. Pero bien, estuvimos analizando en el capítulo 2 que eso es una farsa porque no se puede ser equitativo. Simplemente no se puede, tienen que haber clases sociales, pues sí, no, porque no todos pueden desempeñar el mismo papel. Pero ahora este capítulo nos habla de la velocidad global del movimiento que toma un impulso. Esto es en cuanto a la economía, el dinero, el capital y otros recursos necesarios. Por lo tanto, hay un movimiento de velocidad en estos aspectos, lo cual causa ganar más dinero y hacer aún más cosas y en otras palabras esto se le llama productividad, ya que con esto es muy obvio que en cuanto seas más eficaz, o sea, tengas más velocidad en la creación o en la producción de tu empresa o a lo que se dedique uno, con la velocidad reduces tanto costos, tiempo, y la productividad es mayor y más eficaz, y aparte ¿cómo se llama? La utilidad incrementa. Y bueno, también menciona que la reducción del tiempo introduce una nueva dimensión, la cual es la aniquilación total de las restricciones. Pero hay que mencionar que no ocurre así, ya que aún se vive con restricciones. Por decir, cada país pone una restricción, o las famosas barreras arancelarias, las cuotas compensatorias, etcétera, esas prácticas, los aranceles, todo este tipo de impuestos o restricciones que pues sí lo hacen a fin de proteger a su producción nacional. Entonces aquí no se puede decir que tenemos una aniquilación total de las restricciones, pero donde sí entra este aspecto, ese que acabo de mencionar, es en el de la velocidad similar es a un mensaje electrónico, ya que esta práctica es libre de todas las restricciones relacionadas en el territorio, o sea, país entre país, al cual se vaya a dirigir, no tiene restricciones, un mensaje electrónico, ese es el único que puede aplicar. Y bueno, también menciona el nuevo desorden mundial, y que nos menciona que la globalización contrae ejercer control sobre la cultura, la economía, la política, aspectos sociales, etcétera. Finalmente sustituyendo algunos, ejerciendo un control total de todos estos aspectos. Y bueno, también hay que destacar que dentro del nuevo desorden mundial nos menciona un mundo como una totalidad en el cual nada era indiferente desde el punto de vista del equilibrio entre dos potencias que se apropian de una gran parte del mundo. Pero bien, se menciona en el libro que esto del aspecto como una totalidad es falso, ya que parece más bien como un campo de fuerzas dispersas y desiguales, y adquieren un impulso que en verdad nadie sabe detener. Y bueno, también nos habla de un concepto de globalización que nos la describe como la libertad para moverse y actuar. Pero es muy cierto que la libertad de elección de unos es el destino cruel de otros. Por lo tanto, aunque suene muy bien el derecho de libertad, también contrae desventajas. Por decir,
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a explicar el tercer tema de después del Estado Nacional, que correspondiente al libro de Zygmunt Bauman de la globalización. Así que buenas noches, televidentes y profesor Alejandro. Bueno, comenzaremos explicando la manera en la que todo empezó como un feudo, o sea, como muchos territorios desde la era feudal a la era de, de la conquista se iban pues más que nada administrando y pues manejando de una manera en la cual siguieran tributos, impuestos, hasta incluso una manera de pues como de proteger ciertas tierras. Esto con la intención de que la gente no perdiera cierto tipo de regalías en cuanto a su obtención de tierras, a su forma de gobierno, o su forma de liderazgo en cuanto a un imperio, o hasta incluso en cuanto a todo un estado, una nación. Bueno, todo esto se remonta a que, como se vio anteriormente, era una problemática, porque incluso con los reinados era pues difícil que el rey mantuviera un orden, un estado tranquilo sin que perdiera de una manera inestable, la forma en la cual gobernaba el pueblo, no la cual gobernaba la gente. Entonces fue cuando empezó a meterse la política y lo que es el capitalismo. Todo empezó como pues un estado socialista, en la cual se metió gobierno, se metió diferentes tipos de liderazgo, constituciones, leyes, democracias y hasta incluso, como lo es en el Imperio Romano, la República, que era lo que manejaba todo lo relacionado a la democracia y a todo lo que iba de acuerdo a los estatutos de ley, consecuentando la protección de un tipo de gobierno hasta toda la nación. Todo esto se fue dando desde un imperio socialista, en la cual incluso se iban obteniendo tributos, utilizando el esclavismo y utilizando formas de gobierno pues muy escasas, muy antiguas, que ya no eran necesarias incluso en estos tiempos. Fue cuando en el auge, desde antes de la Primera Guerra Mundial, empezaron las políticas, políticas, primero empezando los virreinatos, que eran una forma de gobierno en la cual pues mandaba un virrey o por consiguiente un tipo emperador, que era lo que manejaba más que nada una forma de gobierno y una forma pues de cómo continuar con la democracia dentro de un país. Esto tomando en cuenta que a veces el capital o el dinero era insuficiente o hasta incluso era escaso, con lo cual después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, después de la Primera Guerra Mundial empezaron muchos estados a utilizar lo que es el capitalismo, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Francia, hasta incluso Inglaterra. Empezaron a manejar mucho por la moneda. Rusia fue un estado que siguió con su socialismo, al igual que China. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia pensó que este socialismo iba a dominar la forma de gobierno que manejaba o la forma de progreso que manejaba la economía capitalista dentro del país, pero se equivocaron, porque al final de cuentas el intercambio de monedas y la demanda de bienes y servicios dentro del dinero o el manejo de fue lo que perjudica un poco pues su forma de gobierno. Incluso hasta entonces China se volvió un país un poco ya más capitalista. Rusia está empezando a tomar acciones para también convertirse en capitalista. Y por ejemplo, uno clarísimo está Cuba, que empezó a quitar
Berenice y les voy a terminar de explicar el tercer capítulo de nuestro libro La globalización de nuestro autor Bauman. En esta parte encontraremos que tenemos un tema que se llama la jerarquía global de la modalidad. No olvidemos que nuestro capítulo se llama Después del Estado-Nación ¿qué? En esta parte encontraremos que nos va a marcar una línea muy clara que en la que mencionan que los gobiernos estatales o antes ejecutadores eficaces de esta estrategia ahora se convertirían en unas víctimas. Como bien lo estuvimos viendo y en lo que explican mis otros compañeros, la dominación consiste en buscar esencialmente un mismo fin. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a encontrar de alguna manera una línea o una forma de cómo regir de la misma forma como lo mencionaba nuestra compañera Dulce. Además, podemos encontrar que también hay una parte muy importante que si leemos exactamente un párrafo del libro podremos decir que es la integración y la parcelación, globalización y territorialización son procesos recíprocamente complementarios. ¿Qué quiere decir con esto? Que es como un proceso. En todos lados vamos a encontrar que para poder realizar una cosa tenemos una dependencia de la otra. Entonces, todo nuestro libro va de la mano con el hecho de cómo vamos a tener un tipo de autoridad o cómo vamos a ver un dominio dentro de una nación. Y si bien lo podemos recordar, la globalización es de cierta manera el unificar en muchos aspectos a las naciones. En este caso, pues lo que hemos estado viendo, la experiencia que podemos tener del país es que todos nos hemos unificado en el aspecto tecnológico. O sea, realmente todos vamos sobre una misma línea, pero hasta cierto punto la misma línea, porque no podemos encontrar países en los que tengamos la misma tecnología o la misma aceptación a esta tecnología. También en muchos casos tenemos que unificar procesos, tenemos que unificar teorías y como bien lo vemos nosotros y es para mí un ejemplo muy próximo y que tiene que ver con nuestra carrera, podemos ver que la unificación de muchas cosas se ha visto hasta en la forma de comercializar. Lo vemos nosotros con las fracciones arancelarias que de cierta manera pues es una forma de cómo puedes hacer que todos los países tengan el mismo idioma, si lo quieres ver de esta manera. Ahora la globalización y en el hecho de aspectos, administraciones, gobernaturas y todo ese aspecto tratan de verse de cierta forma similar a lo que les estoy explicando. Tengo un dato que me llamó también mucho la atención, que es uno de los más recientes informes sobre el desarrollo humano de la ONU, señala que la riqueza total de los primeros 358 multimillonarios globales equivale a una suma de ingresos de 2.300 millones de personas más pobres. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros podemos ver una línea muy marcada entre la pobreza y la riqueza. Para no irnos tan lejos aquí en México, o sea, podemos ver que en Monterrey tenemos las empresas más grandes, fábricas, constructoras, en Querétaro tenemos ensambladoras, hay mucha industrialización en esas partes del territorio mexicano. Si lo ves de esta manera, del centro al norte hay mucha riqueza, pero si tú lo quieres ver del centro al sur, ya empezamos a ver una decadencia, que son ricos en muchos recursos naturales, pero pues una de las localidades más pobres del país se encuentra en Oaxaca. Entonces, cómo realmente lo que mencionábamos no se puede generar una unificación en esos casos? O sea, no puede haber personas que sean completamente ricas ni personas que puedan ser completamente pobres ni una línea neutra en esto, o sea, ni que todos tengamos o que por lo menos no todos sufran las mismas necesidades. O sea, siempre va a haber el que trabaje más, el que tenga más, el que ambicione más. Entonces, esa es una de las partes que tocamos mucho en este capítulo, que realmente no puede haber